ejercicio. Y debe ser porque el expediente se fue para 33, ¿no? Supongo que claro, es eso. Buenas tardes a todos, formalmente les doy la bienvenida para todas las personas que se han conectado en esta segunda mesa académica que hemos programado en el Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur, organizado con nuestra rama académica como es el Instituto Pacífico. Quiero agradecerle en esta oportunidad, como siempre, al doctor Humberto Hernández Notario y al doctor Jorge Abramo, que son los que coordinan este instituto y que le dan vida académica a COADEM. Y en esta oportunidad también agradecerle muy especialmente a la Comisión de Jóvenes de Abogados de COADEM, a los 4 expositores que emanan de esa comisión, que son los que van a exponer y que han contribuido para el trabajo de la misma. Así que en esta oportunidad, en el cronograma que nos hemos fijado de acá hasta fin de año, el tema a tratar es la pandemia, la alteración en el servicio de justicia, las consecuencias con el ejercicio profesional en cada país, la afectación de los derechos y garantías constitucionales. Así que yo les agradezco la participación, el esfuerzo que hacen, y ya los dejo en manos de Humberto Notario y de Jorge Abramos, que son los que coordinan, para que le explique la metodología, la exposición y cómo va a ser el intercambio de preguntas y respuestas. Muchas gracias y buena jornada para todos. Gracias, presidente. Me toca otra vez coordinar este panel con mucho placer, porque desde la dirección del Instituto Pacielo, que es la rama académica del COADEM, queremos ratificar nuevamente cuáles son los objetivos del COADEM y del Instituto, que tiene por fundamentales el afianzamiento del Mercosur institucional para llevar a cabo exitosamente el proceso integrador y la armonización de las organizaciones legislativas de los países miembros, de manera tal de que en algún momento podamos constituir un verdadero derecho comunitario, un verdadero orden jurídico comunitario, ¿no? Estos son los objetivos principales de nuestra actividad. Y, habida cuenta de tales objetivos, no podemos estar ajenos a la problemática que sufren los países del espacio ampliado que hemos construido. Y en este caso hay que destacar la problemática que importa hacer respetar los protocolos de Ushuaia. Es decir, hay que hacer respetar el sistema político y democrático elegido por los países del Mercosur, en la defensa del Estado de Derecho, la República y la democracia misma. Y para que esto sea posible, necesariamente tenemos que también pregar por la defensa de la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental de la ciudadanía del Mercosur y del resto del mundo, pero que fue específicamente consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de la que somos todos signatarios. De modo que la Convención Americana integra, por lo menos a mi juicio, el orden jurídico del Mercosur, y debemos respetarlo. Y para asegurar esta tutela judicial efectiva, la misma Corte Interamericana de San José ha declarado en la opinión consultiva 9 del 87 de que no solamente debe haber tutela judicial, sino que la tutela debe ser efectiva. Es decir, deben cumplirse el objetivo de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del servicio de justicia. Pero este servicio de justicia también tiene que ser sostenido, porque somos efectores fundamentales de la administración de justicia de nuestros países. Somos parte esencial de un servicio que es a su vez esencial, del que no se puede prescindir ni aún en tiempos de pandemia o de crisis. Y lo que resulta entonces fundamental es que tenemos que, de alguna manera, comprometernos con esta función pública que significa el ejercicio de la abogacía como efector, vuelvo a reiterar, del servicio esencial de justicia en los países nuestros. Todos conocemos que nuestros sistemas de administración de justicia tienen una rémora
respecto de los enormes avances tecnológicos de las últimas décadas. Algunos países más, otros menos, pero en todos tenemos que reconocer una deficiencia esencial que es la mora en los procedimientos judiciales y en los pronunciamientos judiciales. Cuestión que se agrava evidentemente en tiempos de crisis como esta pandemia. Y entonces surgen las afectaciones, a veces queridas, a veces deliberadas y a veces no queridas, de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y obviamente que al afectar, se afecta porque se afecta el servicio de justicia en sí. Ocurre, por ejemplo, que hay países miembros que en pleno inicio de pandemia, en plena crisis, han cesado la actividad del Poder Judicial. Y no solamente del Poder Judicial, sino del Congreso de la Nación. Entonces, pareciera que fuese más esencial el servicio que prestan las cajeras del supermercado, que lo que debe hacer un juez en tiempos de pandemia, protegiendo el derecho fundamental de las personas. Por eso es que se giró la idea es casi un lugar común en estos tiempos. Pero la visión desde los abogados, la idea que los abogados tenemos requiere una mirada especial. Por eso es que propusimos este panel, su función pública de protección de la Administración de Justicia, ¿no? Y agradecemos entonces la participación de estos jóvenes que van a darnos una mirada, supongo que específica, respecto de cierta problemática generada por el Servicio de Justicia en sus respectivos países. Vamos a dar a cada panelista 15 minutos para exponer, y me perdonarán que los corte cuando llegue ese momento, para que al final de las 4 exposiciones podamos tener tiempo de un debate en función de preguntas que vamos a tratar de compilar, de condensar, para que no sea esto demasiado prolongado. Paso de inmediato entonces a presentar, quería advertir que vamos a dar el orden de la palabra de acuerdo al abecedario de los países que representan, como es habitual en todas las mesas del COADEM. Esto porque, salvo caso excepcional determinado por la naturaleza del tema, de veras que siempre hemos tratado de no priorizar otro que no sea el abecedario en punto a los países representados. En primer lugar, vamos a dar la palabra por la Argentina a la doctora Martina Masriera, que es una joven abogada que se encuentra colegiada en el Colegio de Abogados de Córdoba, provincia de Córdoba, y que ha titulado su alocución Pandemia, alteración del servicio de justicia y consecuencias en el ejercicio profesional. Adelante, Martina, por favor. Buenas tardes. Como bien me presentaron, soy pertenezco de Abogados de Córdoba y me encuentro participando de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Comisión de Jóvenes. Es importante mi introducción porque armé mi ponencia a raíz del contexto que estamos viviendo los profesionales, los abogados, también principalmente desde una mirada joven. Yo soy en este momento, represento a la comisión, yo he hecho un relevo de las principales problemáticas que actualmente atraviesan a la Argentina. Para analizar esta problemática, nos paramos en el acaecimiento de la pandemia, el contexto que la pandemia generó por el aislamiento social preventivo obligatorio. Y en este punto debemos distinguir 3 realidades distintas que directamente no contaban con ninguna especie de expediente electrónico, era totalmente, como por ejemplo en el caso del expediente electrónico, como por ejemplo en Córdoba, que regía a partir del año pasado, pero el 70 a 80% de los expedientes se encuentran en papel, y después tenemos la provincia de Buenos Aires, que tienen expediente electrónico desde el año 2016. ¿Por qué hago esta mención? Porque todo
necesariamente todas las justicias provinciales, bueno, y la justicia nacional se han tenido que adaptar para poder funcionar. Hemos tenido múltiples inconvenientes porque no se ha considerado desde el primer momento un sistema o la esencialidad de la prestación del servicio con la consiguiente afectación. Nosotros hemos detectado desde la Comisión de Jóvenes 4 problemáticas que son las más importantes, las más generales, independientemente de alguna especificidad que se me puede preguntar o que puedo ahondar. El primer problema y el más importante, creemos nosotros, es que muchos de los juzgados han dejado de aplicar los códigos de procedimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría no prevé el expediente electrónico o algunos lo prevén vagamente, pero al no aplicarse de manera correcta, los distintos tribunales superiores de justicia provinciales, o el nombre que le dé cada provincia, han dictado reglamentaciones. Pero ¿qué pasa? Esas reglamentaciones han sido paliativas de problemas que se venían dado en ese momento, con la consiguiente libre albedrío o libre vía para que cada tribunal, según el fuero también y según la provincia, interpreten esas reglamentaciones de modo tal que para los letrados es imposible interpretar qué es lo que se quiso decir o interpretar ante determinados procesos cuál es la solución o cuál es la manera, y realmente los abogados, y sobre todo los abogados jóvenes, terminamos siendo prisioneros de la buena voluntad que tiene el funcionario de turno, que nos tiene que brindar una solución, sea desde un embargo preventivo hasta la realización de una audiencia, con los consiguientes derechos de las personas que se encuentran en juego, porque no nos olvidemos que la contraparte está esperando la solución de un problema. Entonces, en este punto de partida hay mucha incertidumbre, desconcierto, porque no hay mecanismos adecuados de normativa vigente. Concretamente se ha dado que se han ido suplantando una reglamentación por otra, entonces los mismos tribunales, no hay uniformidad en cuanto a la aplicación. La mayoría de los letrados, el principal problema que enfrentan en la vida diaria es la falta de unicidad de criterios para litigar ante un mismo problema, sea una declaratoria de herederos a juicios ejecutivos con la importancia que eso implica. Tenemos soluciones diversas a un mismo problema. El segundo de los problemas importantes que se genera es el acceso a los turnos, que si bien parece una cuestión meramente burocrática, cuando de un turno depende el acceso a un expediente que, si bien se está intentando digitalizar, la mayor parte de los expedientes actualmente siguen estando en papel, encontramos a lo largo y a lo ancho de Argentina de una espera para un turno, para tener acceso a un expediente, 3 semanas, 4 semanas, muchas veces los jóvenes accedemos al turno, vamos, el expediente no está a disposición, volver a sacar un turno. Entonces el sistema de turnos, como digo, en muy pocas provincias está funcionando adecuadamente. ¿Y qué pasa? Nosotros cuando planteamos los problemas, nos dicen que el sistema es perfectible y que se puede mejorar. Nosotros como colegiados entendemos, como colegios lo entendemos, pero esa definición de perfectible en definitiva vulnera, o mientras se hace un ensayo, prueba y error, vemos derechos de nuestros clientes que se encuentran gravemente afectados, como por ejemplo el no acceso a una indemnización que por ahí tienen depositada, a una cuota alimentaria, por algunos problemas por considerar. El tercero de los problemas fundamentales y principales que se nos presentan es que los expedientes son parcialmente digitales. Entonces, día a día nos encontramos y nos enfrentamos a decretos que, si bien los vemos por sistema, son ininteligibles. ¿Por qué? Porque decretan en cuanto a fojas que no vemos, que no ocurra que hacemos una presentación el mismo día que nuestra contraparte, porque realmente es imposible descifrar los decretos, qué es lo que se está decretando, ya que el escrito que presenta la contraparte o nosotros mismos, en la mayoría de las jurisdicciones, no están implementados. El cuarto de los problemas, que también es muy importante, es la falta de recursos materiales, como por ejemplo me plasmaron mucho en la provincia de Buenos Aires, si bien ya tenían el expediente electrónico hace mucho, al faltar, por ejemplo, los sistemas para realizar las audiencias directamente, en muchos de los casos, las audiencias no son tomadas. Entonces, si bien encontramos avances en los expedientes,
llegan a un punto en que directamente el expediente queda totalmente paralizado porque quedan a la espera de la fijación de la audiencia. Después encontramos mucha problemática en relación a las audiencias según el fuero de que se trate. Por ejemplo, en lo que es penal, al tener que necesariamente utilizarse para la audiencia sistemas específicos del Poder Judicial, tenemos personas privadas de su libertad que quedan a la espera de una indagatoria meses, hasta un mes, mes y medio, 2 meses, que se encuentre disponible la sala para el uso. Asimismo, encontramos con que se nos exige a los abogados la capacitación permanente, constante y continua, pero no encontramos la contrapartida del Poder Judicial o de los empleados del Poder Judicial que no tienen o no nos brindan una respuesta ante los determinados problemas del sistema, con los consiguientes también problemas que se nos presentan en los sistemas implementados, que como están en vías de implementación, se caen, con lo cual no tenemos el acceso, en definitiva, a la resolución del caso. Así como también la falta de capacitación. Nosotros desde la abogacía jóvenes, como un poco para ir concluyendo y no solo quedarnos con la problemática, vemos la implementación del expediente electrónico con buenos ojos, con optimismo, y encontramos en los colegios de abogados, por lo menos de Argentina, en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, un gran respaldo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los principales actores en este sistema y en esta implementación del sistema, pero los colegios de abogados y la federación es la voz que en definitiva pone tope y se sienta, o consideramos y exhortamos necesario formar mesas de trabajo para que sean escuchados, digamos, los principales problemas y lo que el letrado tiene para decir en respecto a la implementación, porque nosotros en definitiva somos los principales usuarios y somos el eslabón que une los tribunales con los ciudadanos y materializamos en definitiva la prestación efectiva, esta tutela efectiva de la cual se habla, de que los ciudadanos puedan acceder a una prestación adecuada de justicia. Si a nosotros en esta implementación del sistema es fundamental la participación y la organización nuestra. ¿Por qué? Porque de hecho en Córdoba lo hemos vivido y lo hemos sufrido, la dispersión de los profesionales lleva a abusos, a atropellos o a aprovechamiento por parte del tribunal, o de los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia, que en definitiva termina dictando reglamentaciones sin escuchar a nosotros o sin escuchar al colegio, que son en definitiva los principales artífices de esto. Creemos que el expediente electrónico es una excelente herramienta de modernización, de celeridad para la aplicación y para la implementación del sistema de justicia, pero en definitiva son los colegios de abogados quienes deben y quienes propician a un correcto funcionamiento y a que en definitiva se pueda lograr la implementación y la consiguiente que se imparta justicia en el caso concreto y que los ciudadanos tengan el acceso que es debido. Así que bueno. ¿Está, Martina? Sí, está, sí. Bien, muchísimas gracias. Debo decir que has adelantado respuestas a preguntas muy puntuales, que después voy a repetir porque me parece que va a ser fundamental que abondemos en algunos aspectos. Pasamos ahora a la exposición de Antonio Zanete, representante joven por Brasil, abogado colegiado de la OAB, filial del Estado de Río Grande do Sul. Su título de exposición, Repercusiones jurídicas en tiempos de pandemia. Adelante, Antonio. Adelante, Antonio. ¿Está teniendo problemas de conexión? Problemas de audio. Me parece que es problema de audio. No se te escucha, Antonio. Verifica el audio.
Antonio. No se escucha. Fíjate el audio de tu laptop. Sí, sí, pasamos al siguiente expositor y para continuar el debate. Y luego volvemos a Antonio cuando se solucione. Si te parece, sí, Humberto. Vos lo coordinás, así que... Entonces ahora a César Bernal Marsal. Hola. Sí, sí, correcto. Entonces, esperamos que Antonio Zanete pueda resolver su problema con el audio. Pasamos ahora a César Bernal Marsal, que corresponde a la representación por Paraguay. Abogado inscrito en el Colegio de Abogados del Paraguay. César. Hola, hola. No se lo escucha tampoco. No lo tengo conectado. ¿Vos ahí, Ricardo? No lo tengo conectado a César en este momento. ¿Tampoco? No, puede ser que se haya desconectado. En todo caso, seguimos con Ruth. Porque dentro del listado de las... Seguimos con Ruth entonces, esperándolos a Antonio y a César. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí. A ver. Hola. Sí, Ruth. a vos se te escucha bien. Sí, ¿se me escucha Bueno, bien? entonces, te escuchamos, te damos la palabra a vos, Ruth. Te presento. Por Uruguay, la doctora Ruth Vaz Ceballos, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, inscrita en el Colegio de Abogados del Uruguay. El título de su exposición, El ejercicio profesional en épocas de pandemia. Te escuchamos, Ruth. ¿Ah? ¿Ahora está bien? ¿Ahora está bien? Ruth, esperamos entonces, le damos la palabra a Antonio, ¿te parece? Sí, no hay problema. Bueno, ya que lo recuperamos, aprovechemos. Apago mi micrófono entonces. Bueno, gracias. Antonio, estás en uso de la palabra. Está bien, muchas gracias, Ruth. Perdón, muy perdón. Saludos a los amigos de Coadén, Bernardino Real, Jorge Abramo, presidente Ricardo, colegas jóvenes abogados y jóvenes abogadas, en nombre de mi vicepresidente Bruna Racera, que está aquí conosco también, el profesor renomado, a mi amigo también, Juliano, acá, todos de Brasil y otros colegas también. Muy bien, colegas. Como habló Martina, nuestra hermana de Argentina, que colocó todos los problemas relativos a la pandemia de Argentina, yo quiero colocar un poco de los problemas que se pasan acá y todas las formas de resoluciones de problemas en Brasil que los jóvenes abogados y sobre todo toda la abogacía está pasando, que nosotros tenemos acá la suspensión de los plazos procesuales de forma inicial. En marzo de 2020 tenemos las suspensiones. A partir de las suspensiones, lo CNJ, que es Consejo Nacional de Justicia, empezó algunas resoluciones para resolver o minorar los problemas judiciales con las suspensiones de los plazos. Algunas medidas muy esenciales, como de
alvará con los réus presos, todas cuestiones voltadas para las audiencias se tornaron también virtuales y los julgamentos se tornaron telepresenciales. De consejo toda la corte especial de dar la última palabra en la interpretación infraconstitucional. Estábamos hablando, su presidente, que es el ministro João Otávio de Noronha, habló entonces que básicamente que las sesiones telepresenciales virían para ficar en nuestro país. Algo que nos preocupa, algo que nos deja muy preocupados en razón de los cerceamientos de defensa y todas las cuestiones decorrentes a partir de ahí. Muy bien, la virtualización procesual, el otro problema que tenemos acá, porque en la 75% de nosotros procesos son todos físicos y tenemos muchos papeles para virtualizar. Entonces, tenemos ahí 6 meses de pandemia y nada fue feito para resolver el problema de la virtualización. Bueno, estos son los problemas. Muy bien. En Brasil, el coronavirus ya ha matado a casi 100.000 personas. Y según un panel de análisis de la CNJ, que es el Conselho Nacional de Justicia, la justicia del Estado totalizó 353.000 sentencias y 638.000 decisiones, o sea, casi 1 millón de decisiones en tiempos de pandemia. Una cantidad muy grande, pero una calidad jurisdiccional baja. ¿Por qué? Porque cuando estamos con una poca análisis sobre las cuestiones, cuando la carga es muy grande, la carga es muy pesada de las cuestiones y las cosas van muy rápido, tienden a no ser en calidad muy buena. Muy bien. Por otro lado, en el mismo periodo, las Cortes Superiores totalizaron 18.000 decisiones colegiadas, siendo que 2.000 son monocráticas, algo que la producción aumentó mucho. Muy bien. Además, los tribunales de justicia han estado discutiendo los planes de trabajo que se implementaron después del final de aislamiento social a fin de satisfacer la demanda de miles de acciones que deben llevarse a cabo en todo el país, en diversas áreas de actividad, para llevar a cabo el proceso ágil, procesamiento de tales procesos. Muy bien. Otra cosa que nos preocupa mucho es lo post-pandemia, no que tenemos muchos procesos de revisión contractual baseados en el caso fortuito y fuerza mayor. Si la pandemia es un evento imprevisible, es una discusión doctrinaria para todos nosotros que trabajamos con los derechos civiles. Y aquí faço una mención a Jorge Iturraspe, de la Argentina, lo bueno profesor, muy admirado aquí en Brasil, en nuestra facultad, que le aconsejamos a los jueces, abogados, de advocacia en general, que haya muchas negociaciones antes de la entrada judicial para que no tenemos una sobrecarga de la justicia. Entonces, todo esto que estamos mirando en nuestro país, porque Brasil es 200 millones de personas, hay muchos Brasiles dentro
de Brasil. O sea, acá en Rio Grande do Sul, que acerca de Uruguay, es una realidad. En Acre, que es en norte de Brasil, es otra realidad muy diferente. Y acá yo coloco un ejemplo, por ejemplo, acá en Rio Grande do Sul, en nuestro estado, tenemos 120.000 abogados. En Rondônia, que fica em norte de Brasil, hay por volta de 7.000 abogados. É algo uma realidade muito diferente que todos temos que estar muito preocupados com estas questões, mas sobretudo porque os abogados são essenciais à administração da justiça, está em artículo 133 da Constituição brasileira, e todos nós temos que ter um olhar clínico, estarmos todos atentos para vigilar todas essas andanças judiciais para que não prejudiquem nós outros abogados e nossos clientes a quem necessitam a tutela de los direitos. Então, com estas palavras, agradeço a todos os amigos, coloco para discussão e envio um abraço muito carinhoso a nosso querido vice-presidente Ari Hagian, que é nosso brasileiro aqui do Conselho Federal, ao presidente Felipe também, que está muito atento com estas questões, meu presidente Ricardo Breyer, aqui de Rio Grande do Sul, também, Cláudio Lamáquia, amigo de Jorge Abramo, de Humberto, de Bernardino, e todos os outros, que há muito apreço pela jovem advocacia. Então, um abraço a todos e hasta mais. Gracias. Muchas gracias, Antonio. No sé si César está conectado. César de Paraguay. Mientras lo esperamos, entonces pedimos a Ruth que inicie su alocución. Por favor, Ruth. ¿Se escucha? Activé mi micrófono. Genial. Te escuchamos, Ruth. Bueno, agradezco entonces la participación en esta mesa. Yo, en principio, voy a poner un poco en contexto lo que es, lo que fue la pandemia en nuestro país. Nosotros, con fecha 13 de marzo, se detectan los primeros casos de COVID-19 en el país, y el presidente de la República, señor Luis Lacalle Pou, lo que hace es establecer la emergencia sanitaria. ¿Ah? A los 3 días, con fecha 16, el Poder Ejecutivo justamente establece la la emergencia sanitaria, y posteriormente la Suprema Corte, dadas las circunstancias, se tenía que existir el aislamiento social sobre todas las cosas, establece la feria judicial extraordinaria. Sobre esta feria judicial y suspensión de plazos hubo determinadas discusiones en el país, diciendo si la Corte tenía las facultades o no para establecer esa feria para la suspensión de plazos, cosa que, además de la situación que estábamos viviendo, nos estaba generando alguna incertidumbre jurídica, ¿no? Dadas las medidas que se tomaron, el sistema judicial quedó paralizado en nuestro país. A partir de que se decreta esa feria, todos aquellos operadores jurídicos, abogados, procuradores, etcétera, realmente quedaron sin una fuente laboral. De no tener otra fuente de trabajo, no tenían ingreso ni posibilidad de generar ninguna fuente laboral, sin perjuicio de que todo lo que eran las obligaciones inherentes a la profesión las teníamos que seguir afrontando. ¿Ah? El Estado lo que hizo, el gobierno, fue crear un fondo coronavirus, pero lamentablemente no ingresábamos en ninguna de las categorías protegidas por este fondo, con lo cual nuestra situación seguía siendo bastante vulnerable. ¿Ah? Ante todo este panorama,
el Colegio de Abogados del Uruguay interviene prontamente y presenta 2 proyectos de ley. Uno relativo a lo que es la regulación de la feria judicial y suspensión de plazos, y a su vez poder subsanar todas esas discusiones que se estaban generando, que ante insistencia ante la Corte, y logra darle estado parlamentario y posteriormente crear que se promulgue la ley respecto a este tema. Y se presenta otro proyecto de ley respecto a la implementación de las TICs, de todo lo que es las tecnologías de la información y comunicación al ejercicio profesional, para que podamos seguir ejerciendo utilizando las nuevas tecnologías. Otra preocupación que también abordó el colegio en estos 2 proyectos es el tema de lo justiciable. Más allá del trabajo de los abogados, los justiciables quedaron en un estado de indefensión de alguna manera. ¿Por qué? Los procesos que se encontraban en trámite, la realidad es que la mayoría, excepto penal, violencia, algunos, quedaron paralizados. Y por otro lado, era imposible, no podíamos presentar casos nuevos. No importaba la materia, pensiones, visitas, no podíamos realmente presentar casos nuevos, con lo cual no solamente el que tenía un proceso en trámite no lo podía continuar, sino que el que necesitaba acceder a la justicia no podía hacer. Se propone entonces en el proyecto de las TICs lo que es utilizar herramientas jurídicas que se estaban utilizando a nivel notarial, por ejemplo la firma digital. Con la aprobación de la feria judicial y la suspensión de plazos y promulgada como ley, en Uruguay se termina en realidad levantando la feria con fecha 30 de abril. Se establece que de manera paulatina íbamos a regresar a las actividades y vamos a tener una forma nueva de trabajo, ¿sí? ¿Cuál era la forma nueva? Bueno, se implementa una agenda web donde los profesionales con una clave que nos registrábamos, podíamos acceder por un tema de trazabilidad, teníamos que ingresar el día y la hora que nos habíamos agendado, y también la posibilidad de realizar actos jurídicos mediante videoconferencias, videollamadas. En los hechos que ha sucedido, si bien esta implementación, esta progresividad en cuanto a la posibilidad de poder seguir adelante con nuestro trabajo nos ha ayudado, la realidad es que se ha enlentecido muchísimo todo lo que es la actividad judicial. Por ejemplo, en la agenda web muchas veces nos sucede que no conseguimos agenda. La agenda es del juzgado, te dan un día y una hora, pero tú ingresás y no conseguís fecha de ingreso. Lo mismo para ingresar expedientes nuevos. Acá tenemos un sistema de turnos que es aleatorio, por lo cual hacemos un preingreso, tenemos que agendar a la distribuidora de turnos, y una vez que la distribuidora nos da el turno, no quedamos automáticamente autorizados a presentar el caso, sino que hay que buscar agenda para poder ingresar al turno que nos tocaría, y ahí recién poder ingresar el caso. A veces nos lleva, lo que nos llevaba antes una semana, nos lleva un mes y medio, 2 ahora. Entonces, eso va enlenteciendo todo lo que es el sistema judicial, y sabemos que el acceso a la justicia y la indefensión implica no solo que tú accedas, sino que lo hagas en tiempo y forma, porque realmente que la persona tenga que estar esperando meses para poder tener un resultado, no supone de alguna manera un estado de indefensión de esa persona, ¿sí? Lo que nos sucedió aquí es que, como sabemos, no tenemos una colegiatura obligatoria. Entonces se formaron grupos que por su lado fueron tratando de ver cómo se hacía, cómo se podía implementar, pero la realidad es que no hay una colegiatura obligatoria que nos hubiese ayudado mucho a unirnos como profesionales y a tener un caudal común todos.
El Colegio de Abogados, sin embargo, a pesar de que esa colegiatura obligatoria no la tiene como herramienta, es el que ha sido de nexo y es el que nos ha presentado los proyectos para que podamos tener el impulso y la posibilidad de poder continuar con nuestra labor cotidiana. Entonces, lo que sí vemos en nuestro sistema es ese enlentecimiento y esa necesidad de poder implementar y que se pueda aprobar ese proyecto presentado por el Colegio de Abogados en cuanto a la implementación de las TICs. Acá no tenemos el expediente electrónico, es todo soporte papel. De hecho, para presentar un escrito, para realizar cada acto, hay que agendarse, hay que ir a la sede. Si te hacen una observación, tenés que agendarte de nuevo para poder ir otra vez. Y esas son grandes dificultades con las que nos estamos encontrando. Los jóvenes abogados entendemos que con esto que nos ha sucedido, tenemos ya una base como para seguir avanzando y proyectando, no solamente con el tema de COVID-19, sino para cualquier tipo de circunstancia de fuerza mayor que no suceda, que no tengamos nuevamente que estar paralizados o el sistema de justicia paralizado, sino tratar de avanzar en que todo lo que son las nuevas tecnologías nos ayuden a tener la mayor continuidad posible en nuestro ámbito laboral. La verdad es que los grupos que se juntaron de manera dispersa, no llegaron a buen fin, no han tenido las respuestas concretas, con lo cual nos afirma la posibilidad de poder bregar por una colegiatura obligatoria. Sin perjuicio de esto, también tomando en consideración, ¿no?, lo que es menos recordar que una de las premisas es que los países podamos armonizar nuestras legislaciones y podamos tener un intercambio de lo que son nuestros servicios. Entonces, la realidad nos mostró que la profesión, como se venía manejando de forma individual, aislada, ya no es para estos tiempos. Tenemos que ver por una nueva forma de ejercicio profesional, por tratar de estar los profesionales unidos, tanto los del país como fuera de él, y armonizar las legislaciones para poder estar a tono con los demás países. En el caso concreto, me parece que un tema a tratar en nuestro país y que nos deja la pandemia es la posibilidad de una colegiación obligatoria, de abordar ese tema y de afirmarnos en la utilización de estas herramientas jurídicas y tecnológicas que realmente hoy lo necesitamos y es la forma de poder tener una continuidad en nuestra parte laboral. Y a su vez, que el justiciable pueda acceder y no vea coartada por ninguna circunstancia su acceso a la justicia, porque eso fue lo que sucedió durante el tiempo de paralización judicial, y en realidad el enlentecimiento también nos está llevando a que el justiciable, de alguna manera, a mi entender, vea un poco coartada lo que es su derecho. Acá hubo algunos trabajos realizados con respecto a la colegiación de determinados docentes, y siempre hace varios años que el colegio viene trabajando en el tema de la colegiación, aunque aún no hemos tenido éxito. Sí recuerdo una frase que quería del maestro Couture, que decía: hemos creado la aparente antítesis de abogacía libre y reglamentada, sabiendo de antemano que no era posible ni una reglamentación total que no dejara espacio para la libertad humana, ni una libertad de tal grado que se desarrollaba en el desenfreno de las actividades privadas. Es eso, buscar el equilibrio, buscar lo que es la colegiación sin coartar la libertad de trabajo, pero también tomando en consideración el acceso a la justicia de los justiciables y cuál es nuestro rol como profesionales y como abogados, ¿sí? Que es ese, que nuestros consultantes, nuestros clientes, las personas que defendemos, por pandemia o por el motivo que sea, hoy es pandemia, mañana no sabemos, no pierdan jamás
ese derecho a acceder en tiempo y forma a la justicia. Perfecto, ha finalizado, Ruth. Muchísimas gracias, una exposición realmente muy, muy interesante, que tiene la particularidad, si me permiten ustedes agregar, de hacer una manifestación expresa respecto a la conveniencia de la colegiación legal, como que es la defensa de la defensa, es la protección de la independencia y de la libertad del abogado frente al avasallamiento de otros sectores, ¿no? Esto me parece Sí. muy interesante. Muchas gracias, Ruth. No sé si César está en posibilidades de conectarse. Sí está, César. Sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? César, entonces te damos la palabra. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahora sí, te escuchamos. Sí. Ah, ok, genial. Bueno, antes que nada les pido disculpas a todos, estoy con un problema de internet. Esta mañana un camión, yo vivo cerca del puerto de Asunción, un camión de gran porte se llevó puesta una columna y estamos con problemas de internet en toda la zona, ¿verdad? Entonces, por eso les pido disculpas. Bueno, básicamente, ¿verdad? Paraguay no estuvo exento de los mismos, ¿no? Si bien el ejercicio de la abogacía al inicio estuvo completamente vedada durante la llamada cuarentena total, esto fue destrabándose paulatinamente desde la implementación de las fases. Hoy día el país, Paraguay tiene 17 departamentos divididos en dos regiones, occidental y oriental, de las cuales hay, y hoy día Paraguay ya está en general en fase 4, pero Alto Paraná y Asunción quedaron en fase 3. No pudimos avanzar a fase tal, y Alto Paraná, que es el segundo pulmón mayor del país en cuanto a economía, comercio se refiere. Sería el primero, perdón. El segundo es Amambay, la parte limítrofe con Pedro Juan Caballero. Entonces, no pudimos avanzar de fase por una cuestión de que los infectados aumentan, las camas se reducen, la disponibilidad de camas se reducen. Tanto es así que Alto Paraná, desde el 12 de julio hasta el 12 de agosto, tiene una prohibición, una restricción total nuevamente en cuanto al Poder Judicial se refiere, porque hubo un exceso, un disparo en cuanto a brotes de coronavirus, y la mayor cantidad de fallecidos en estos últimos tiempos se está dando en Alto Paraná. Entonces la Corte dispuso la suspensión de todos los plazos y las actividades tribunalicias desde el 30 de julio, creo que dije 12 de julio, 30 de julio hasta el 12 de agosto. Esto va a depender de si continúa esto, merma o se agrava la situación, entonces podría darse la extensión de esto. Entonces hoy día Alto Paraná se encuentra con plazos y actividades judiciales suspendidas, que es la tercera ciudad en cuanto a población se refiere. Primero tenemos Central, pues Central, el departamento central, y en segundo lugar se encuentra el departamento de Alto Paraná, ¿verdad? Para tratar de dimensionar un poco la situación. Paraguay estuvo totalmente restringido el ejercicio de la abogacía hasta el 4 de mayo. Totalmente digo porque hubo 8 días que se habilitó antes de Semana Santa pero solamente para lo que se refiere a trámites judiciales electrónicos. Es decir, en ese entonces solamente Asunción y en algunas que otras partes nada más, porque en Asunción no está íntegramente implementado el expediente judicial electrónico, solamente en las salas civiles y en los juzgados civiles. Los demás no está implementado en su totalidad. También en los juzgados penales, pero no así los distintos fueron oral, niñez, etc. El título de mi exposición, me fui un poco por otro lado, era un país en pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué hice esta contextualización? Por una cuestión de que el 9 de marzo, Paraguay fue el primer país en Sudamérica en decretar una cuarentena total. El 9 de marzo el Poder Ejecutivo decreta dicta un decreto
por el cual se establece la emergencia sanitaria en todo el país. A consecuencia de ese decreto que entra en vigencia el 10 de marzo, el 26 de marzo sale la ley de emergencia sanitaria a nivel nacional, ¿verdad? Que realiza una reestructuración de la distribución de los fondos del presupuesto general de la nación, establece unas cuantas licencias o venias respecto a alquileres, a ayudas para los sectores más vulnerados, trabajadores en relación de dependencia, entre otras cuestiones. Pero respecto a emergencia sanitaria, cabe recordar que Paraguay es un país que tiene un dengue ya, digamos, estacional con todos los serotipos 1, 2, 3 y 4 desde hace alrededor de 20 años. Y en el 2018, haciendo referencia al dengue, Paraguay ya había dictado una ley de emergencia sanitaria respecto al dengue. Esto también hubo este año, inclusive antes de la sanción de la ley por la emergencia sanitaria respecto al COVID. En febrero de este año, Paraguay también volvió a dictar una ley de emergencia nacional respecto al dengue, por una cuestión de que se estaban disparando los casos y no estaba dando abasto los distintos tipos de hospitales y sanatorios. Pero, como todos sabemos, con el quédate en casa, yo me quedo en casa, el dengue pasó a un quinto o décimo plano, que hasta hace un mes, como ustedes sabrán, Paraguay tuvo un lapso de un mes que no tuvo muertes por dengue, por coronavirus. Pasado ese mes, el día 31, empezamos otra vez con las muertes, que hoy día estamos con 61 muertes, ¿no? Creo que, y vienen ahí informando de 2 hasta 4 muertes por día, ¿verdad? Entonces se está disparando, ¿verdad? Pero era algo de entender o de prever, puesto que empezamos a salir, empezamos a movilizarnos, etcétera. Eso para tratar de poner un poco en contexto. Y además de esas leyes, esas 2 leyes específicamente sanitarias para todo el país, también los distintos municipios y departamentos vinieron dictando leyes respecto a sequías, inundaciones y quemazones. No a nivel Australia, España y demás, pero sí unas quemazones o unos incendios muy, muy significativos, ¿verdad? Porque puesto Paraguay es un país casi 100% agroganadero, ¿verdad? Soja, vacuno, etcétera. Entonces es muy, muy importante respecto en ese sentido, ¿no? Y para ir focalizando e ir terminando un poco respecto a lo que nos atañe, ¿verdad? Que la abogacía, los problemas fueron básicamente los mismos, ¿verdad? La falta de implementación del expediente electrónico, el cual viene aparejado con una necesidad de remodelar la infraestructura a nivel país en cuanto a Internet, que es un problema hoy generalmente, ¿verdad? Internet, equipos, capacitación para el funcionario, como también para los colegas, porque hay que ser sincero, el colega no se quiere capacitar, siempre quiere echar la culpa al que está del otro lado y que no se capacita, que es irresponsable, esto, pero el colega no se quiere muchas veces capacitar porque ya está mayor o porque siempre se hizo así, porque ahora tenemos que cambiar, si siempre funcionó, etcétera. Y también por una cuestión por lo que a mí me cupo observar, de falta de, no de empatía, sino que falta de credibilidad al sistema, ¿verdad? Por desconocimiento más que nada, ¿verdad? Porque hoy día creo que lo que estamos acá, quien más, quien menos, tuvo que utilizar tarjeta de débito, home banking, transacciones, y lo que uno más quiere, aparte, digo, es el dinero, digamos, ¿verdad? Lo que uno más teme por su seguridad, que no me roben, que no se vaya a otro lado, el dinero. Si todo, en este tiempo, nosotros más de 140 días venimos utilizando normalmente eso, ¿por qué no podemos hacer lo escrito en ese sentido? Porque tenemos que tener la necesidad de irnos al tribunal para presentar una presión de agravio, para presentar un pliego de oposiciones. Mismo, respecto a las audiencias, Paraguay también este año ya tenía protocolos anteriores, los fueros penales específicamente, pero este año, el 6 de enero, como regalo de Reyes, dictó una ley para realizar audiencias de medios telemáticos para todos los fueros, ya sea para el Poder Judicial y también para el Ministerio Público. Y esto chocó con la problemática, con el problema de cómo yo manejo la fiabilidad de eso. Tiene mi cliente un smartphone, hay una computadora con cámara, o sea, chocamos otra vez con eso, ¿verdad? Pero ya hay
un paso adelante, digamos, ¿verdad? Y hoy día la mayoría de las audiencias se están realizando por medios telemáticos en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Pero se vienen realizando en todos los foros. A mí me cupo realizar en el foro laboral, que es el foro que yo más trabajo, para no decir el único. También conozco de gente que lo hizo por el foro de la niñez, colegas que trabajaron respecto a divorcios por mutuo consentimiento, que se llegaron a finiquitar en ese sentido. Y el problema también que tenemos hoy día con la reapertura de los tribunales, porque esta reapertura gradual empezó el 4 de mayo respecto a salas de la Corte Civil, Penal, Sala Constitucional y tribunales contenciosos administrativos y tribunales de alzada de lo civil. Y lo interesante que hizo la Corte fue hacer un desdoble. Turno mañana y turno tarde. Turno tarde tenés foro de la niñez, foro laboral y foro contencioso. Y por contrario, en su turno mañana tenés todo lo que implica corte, todo lo que implica tribunales de apelación y todo lo que implica el foro civil y foro penal. Eso generó una descontracturación bastante interesante, ¿verdad? Y un cambio generacional demasiado nunca antes visto, porque tribunales de mañana de 8 a 12 y de tarde de 2 a 6. Hoy día eso se extendió, es de tarde de 1 a 6 y de mañana se mantuvo. Creemos que va a haber un aumento también en cuanto al horario, ¿verdad? Con lo que chocamos ahí, el problema es menor cantidad de funcionarios, menor cantidad de horas trabajadas, lo cual implica menor cantidad de resoluciones dictadas, menor tiempo de trabajo, ¿verdad? Pero es un avance, digamos, ¿no? Todo es perfectible, como estaba diciendo la colega, ¿verdad? Es error, proceso y error, proceso y error. Y lo último, así bien choqueante, digamos, es que se dictó hoy estamos, el 15 de julio, el Poder Legislativo dictó una ley por la cual se suspende la feria judicial del año 2021, que tendría que haber sido en enero del año 2021. Totalmente suspendida, es decir, en feria, que esa fue una de los últimos boom respecto a la abogacía, a leyes, ordenanzas, decretos acordadas y demás, ¿verdad? Pero no me excedí demasiado para hacer una síntesis, pero según el marcador me excedí un poco. Así que a las órdenes, sí, y nuevamente disculpen, pero falló el internet, no fui yo. Excelente exposición, César, excelente exposición, muchísimas gracias. Y con esto damos cierre entonces a las exposiciones del panel. Agradecemos fundamentalmente la participación de los jóvenes, tanto que una de las preguntas principales que empiezan, y que acaba de receptar Nico Díaz, es ¿cuál es el rol que debería cumplir el sector joven, la Comisión de Jóvenes del CUADEM, en este proceso de, digamos, de subsanar los inconvenientes de protección de los derechos fundamentales y los procesos judiciales, y sobre todo, cómo contribuir en el progreso de la colegiación legal en los países que no lo tienen? No sé cuál de los panelistas quiere contestar esto, pero creo que nos compete a todos en el sentido de que son todos jóvenes y te han dado una mirada brillante de la situación de cada país. Quizás Ruth pueda comenzar una ampliación de esto que ya empezó a decir. Bien. Hemos tratado ya en la Comisión de Jóvenes Abogados del Uruguay el tema de la colegiación, de cómo concientizar respecto a este tema, ¿no? La verdad es que se nos han ocurrido varias ideas. Lo que sucede aquí es que cuando tú estás en facultad, es como que nadie te habla mucho del colegio, no tenés mucha información. Nosotros pensamos que ya desde los últimos años de universidad se debería ya tener un acercamiento con lo que van a hacer los futuros colegas para que vayan conociendo cuáles serían los beneficios de estar afiliado al colegio, ¿no? Eso para ir de manera voluntaria sería. Y por otro lado, claro, para poder entusiasmar, porque la realidad es que el estudiante
se recibe y mucho, es como que no tiene mucha información. Recién después que se recibe, el día que jura, tiene un primer acercamiento y el que es curioso seguramente vaya al brindis que hace el colegio, etcétera, pero el que no tuvo mucha información o no se lo fue anteriormente hablándole y de repente un folleto, invitándolo a algo, capaz que no se entusiasma, no va y no se interesa. Eso para que vaya de manera voluntaria. Y por otro lado, acá hay voces a favor y en contra de la colegiación, ¿no? Pero bueno, ir concientizando en cuanto a que la colegiación no significa coartar la libertad de trabajo, ni nada por el estilo, ni de asociación, se refiere a una regulación específica. Bueno, acá ha pasado, por ejemplo, en este tema de pandemia, lo voy a poner en contexto, sería también un control sobre todo lo que somos los colegas, un control de ética, de manera de actuar de los colegas, y que si uno ve una conducta que no corresponde, tenemos un código de ética, ¿no? Se le pueda sancionar. Acá ha pasado con la agenda, en los hechos, que hay colegas, y tiene que ver con solidaridad y ética, que se agendan para el mismo turno, en el mismo día, cada media hora, 3, 3:30, 4, 4:30, 5, lo que te absorbe toda la agenda. ¿Por qué? Porque capaz que no llega a la hora que se agendó una vez sola. Entonces, es un tema también de solidaridad, que si yo debería tener un control sobre la agenda, que no lo hay, y que si hay alguien que lo está usando de manera incorrecta, dejando a los demás colegas sin agenda, porque se agenda cada media hora, y va a utilizar solo una vez, va a ir, debería ser objeto de algunas sanciones, de algún llamado de atención. Entonces creo que es un tema de entender la colegiación, no como un límite, sino como una protección a la profesión y al actuar profesional. Pero eso se debería concientizar y ya desde que uno es estudiante, ya tener ese acercamiento, ¿no? Bien. No, Perdón, sí. A mí Gracias. me gustaría agregar. Adelante. Nosotros acá en Argentina tenemos colegiación obligatoria. Nosotros nos reunimos, la Comisión de Jóvenes, una vez por semana en Córdoba y puntualmente en la Federación una vez por mes aproximadamente, y la verdad es que nos consideramos con un rol activo y protagónico, porque en definitiva detectamos que estamos frente a algún cambio de paradigma que trajo consigo esta nueva forma de trabajar, esta nueva forma de ejercer la abogacía, y en definitiva que creo que somos los abogados de a pie, como por ahí nos llaman a los jóvenes, y la verdad es que me siento orgullosa de que me llamen de esa manera, porque somos quienes transitamos los pasillos de tribunales, quienes estamos en contacto, o es el primer contacto con los primeros de los clientes que nos llevan, y quienes primero por ahí tenemos el contacto con la realidad y detectamos la problemática y las principales afectaciones en el servicio de justicia. Y la verdad es que nosotros, por ejemplo, tenemos canal directo, tanto en Córdoba como en la Comisión de Jóvenes, la Federación Argentina, con las autoridades mediante las cuales trasladamos los problemas, sea como por ejemplo que hemos logrado que se suprima el receso invernal de julio, atento a la cantidad de tiempo que estuvo afectado el servicio de justicia. Entonces, la verdad, tener la posibilidad de estar organizados para detectar el problema, y que a través de mesa de trabajo que se hace tanto en los colegios concretos como la federación con los distintos organismos, sea Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, para en definitiva dar la respuesta de justicia que se requiere. Entonces pienso que nuestro rol es proactivo y preeminente en esto para lograr el servicio de complementando un poco lo que dice el colegio, en nuestro caso, más allá de que nos afiliamos de forma voluntaria, la realidad es que ha tenido también un rol protagónico en todo lo que es, antes de la pandemia, ¿no? En todo lo que es en la implementación de determinadas herramientas a la hora de tener en las audiencias, ¿no? Cosas prácticas, los monitores, el controlar que cada sede tenga un monitor y que yo pueda estar controlando el acta, y que si un turno no tenía monitor, lo pudiéramos denunciar y decir, bueno, en tal turno no tenía el monitor delante como para leer el acta a medida que se iba redactando. Son cosas prácticas, pero teniendo un colegio, teniendo un respaldo institucional,
porque yo sola, ¿qué hago? ¿A quién lo digo? Bueno, tengo un lugar que sepan que es no algo teórico, que no, hay cosas prácticas que el joven tiene que visualizar y saber que le va a ayudar en su ejercicio profesional. No le va a coartar su libertad de trabajo, al contrario. Perfecto. Adelante, César. Sí, esa también fue una de las cuestiones muy, muy sonadas que el colegio tuvo eh, eh, que sortearnos, porque como saben, en Paraguay no existe colegiación obligatoria, sino asociaciones de colegas que se asocian en innumerables colegios, ¿verdad? Restando de esa manera fuerza, porque en Paraguay impera mucho el caciqueato, nosotros le decimos coloquialmente. Paraguay, todo el mundo quiere ser cacique, básicamente, ¿verdad? Y nadie quiere seguir o quiere sumar. Entonces todos quieren ser jefecito, presidente aquí, presidente allá, y ahí se pierde fuerza. Y una de las cuestiones fue que ni bien inició la cuarentena total, la imposibilidad de desplazarse, la imposibilidad de ir junto al cliente, mismo las personas que caían en las barreras policiales, con los militares, la fiscalía y demás, hubo una imposibilidad de ejercer el derecho a la defensa y también uno poder designar su defensor. Y el problema empezó a venir al día siguiente, básicamente, económicamente, digamos, ¿verdad? Y la gente llamaba, los colegas llamaban al colegio preguntando si el colegio tenía algún tipo de subsidio, algún tipo de ayuda para el colega, ¿verdad? Cuestión que hubiese tenido fehacientemente el colegio si es que hubiese existido alguna suerte de colegiación obligatoria y una suerte de aporte para estos fines, por ejemplo, ¿verdad? Una suerte de mutualidad para poder hacer una asistencia. El pedido de ayuda, porque el colegio realizó envió notas a la Corte, al Banco Nacional de Fomento, que es el Banco Nacional, ¿verdad? Para procurar obtener créditos blandos, créditos a largo plazo, a tipos de beneficios, excepciones positivas, etcétera. Pero llegó en mayo. Ahora, para independientes, para trabajadores independientes, ¿verdad? Que tenía una serie de requisitos y que hay gente que solicitó en mayo, yo por ejemplo, y hasta ahora no tengo respuesta. Yo, por suerte, no dependía de ese crédito, porque de haber dependido de ese crédito, hoy día estaría cuanto menos en la calle, ¿verdad? Entonces, eso también fue una de las cosas positivas, digamos, que tuvo la pandemia, porque la gente se dio cuenta, a la pucha, necesitamos una suerte de colegiación, alguien a quien recurrir que no sea el Estado, ¿verdad? Porque del que menos confiamos es el Estado y tenemos que recurrir al que menos confiamos, más o menos, ¿verdad? Pero tuvo que venir esto, porque la colegiación también es muy, pero muy resistida. El doctor Bernardino, el doctor Busato y demás, que siempre estuvieron haciendo el acompañamiento para Paraguay por el tema de la colegiación, sabrán mejor que nadie, ¿verdad? Entonces, eso creo que fue algo positivo dentro de todo, pero hasta hoy día es muy resistida la colegiación, lamentablemente. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Si ustedes permiten, vamos a pedirle a Carlos Salazar, un colega mexicano que está asistiendo a nuestro coloquio, su opinión respecto a este tema de la colegiación legal, habida cuenta de que en México creo que no existe colegiación y quizás nos dé una versión de cómo lo receptan los jóvenes en México. Adelante, Carlos, si es posible. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Antes que nada, saludos ahí a los colegas de la FACA en Argentina, saludos a vos de Mercosur. Y bueno, pues igual nosotros estamos como en Paraguay, todavía no hay colegiación obligatoria aquí en México. Lamentablemente todavía queda en manos pues de la iniciativa privada el tema de los abogados y la colegiación, y pues hemos estado pues bastante apretados con la cuestión del COVID. Justamente el día lunes apenas se reiniciaron las actividades en los juzgados aquí y pues por ejemplo, para darles un ejemplo, en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, 4 o 5 horas para poder accesar a juzgados. Lamentablemente muchas de las grandes firmas pues no pudieron tampoco sostener económicamente sus despachos y pues han cerrado. Nos estamos viendo también en una cuestión pues de que no hay pues muchas propuestas por parte de la autoridad, por parte del gobierno mexicano,
y lamentablemente falta de iniciativa también por parte de los abogados. No hay unidad por la cuestión de que pues no hay obligatoriedad en la colegiación, y pues la congeladora en lo que es en el Congreso de la Unión, ya llevamos 3 sexenios tratando de intentar pues de que la iniciativa avance un poquito. Hemos hecho algunas comparativas con otros países donde les hemos explicado pues cuáles son los beneficios de estar colegiado, pero pues todavía hay mucha resistencia por parte de abogados, yo creo que también pues de abogados de prestigio, que incluso pues no están de acuerdo con que se les certifique o se les haga un examen de certificación de conocimientos. Me dicen, pues es que nosotros ya en su momento cursamos una licenciatura en Derecho, una maestría, un posgrado. ¿Por qué nos van ustedes como colegio de abogados a certificar pues que somos abogados, ¿no? Que podemos llevar a cabo un litigio? Y esa es la cuestión. Lamentablemente, como les comento, está bastante difícil la situación económica. Todavía hay amenaza de que vuelvan a suspender las actividades laborales en México, y pues estamos ahora sí que muy pendientes. Muchas gracias, Carlos, muy amable por participar. Y pasamos entonces a otra pregunta muy interesante formulada por la Universidad de La Plata, la Facultad de Derecho, en los siguientes términos. ¿Estaba preparada la justicia de los países miembros del Mercosur para afrontar tecnológicamente el manejo virtual de los procesos? ¿Los funcionarios, abogados y personal de la Administración de Justicia estaban preparados para afrontar el quiebre de la presencialidad? El que quiera responde primero. Bien. Yo entiendo que en Argentina no, con el diario del lunes, digamos, ya hemos pasado desde marzo acá unos cuantos meses, la justicia estuvo totalmente paralizada, por lo menos 3 meses, y hoy en día, recién ahora se está, por ejemplo en Córdoba, normalizando de alguna forma el sistema de turnos, pero la verdad es que audiencias no se están realizando, con lo cual, y hay un corriente, digamos, o hay una relación tirante entre el colegio y el Poder Judicial para que se vayan habilitando prestaciones de justicia, para que se vayan habilitando audiencias y demás. Entonces, haber pasado tantos meses sin que el sistema de justicia esté normalizado y sin que se pueda acceder a la normalidad de los trámites, nos da la pauta o la realidad se nos impone en la cara de que realmente no estaban preparados. Y los abogados, lamentablemente, no sé si es un mea culpa, pero sí, por ejemplo, muchas veces no contamos con las herramientas necesarias, como es un escáner, una computadora de última generación, porque después tenemos la otra cuestión de los archivos que hay que subir, los programas que tienen que ver con el Poder Judicial, el PDF, y bueno, y demás, digamos, la forma como tienen que ser los archivos y demás. Entonces, la verdad es que requiere una inversión, tanto de parte del Poder Judicial como del abogado, para ponerse al corriente y adecuarse a los nuevos sistemas. Gracias, Martina. ¿Algún otro? Sí, Ruth. Sí, coincido, en el caso de Uruguay coincido con Martina, la realidad es que no estamos preparados, a los hechos me remito, que estuvimos desde marzo hasta mediados de mayo paralizados. Sí se está implementando, creo que vamos camino a, pero necesitamos no solo inversión en tecnología, sino también prepararnos, ¿no? Tanto los colegas como jueces, fiscales, yo he tenido audiencias penales con videollamada, pero bueno, hay colegas que se rehúsan a tener este tipo de audiencias, son reacios, está todo el tema, ¿no? Por ejemplo, tomar testigos mediante videollamada, y bueno, y la fidelidad en cuanto a lo que es la identidad, esa sospecha todavía de que si envío un correo, algo electrónico, no será que algún hacker, y bueno, tenemos que ver no solamente el hecho de implementar, sino la protección en los datos y en todo lo que tiene que ver con envío de documentación, quién lo recibe, cuándo lo recibe, en qué momento. Digo, son temas muy delicados y necesitan como un conjunto de circunstancias, más allá de tener los medios tecnológicos o no, en este caso nos necesitamos, pero también abarca toda otra serie de circunstancias básicas,
como es, y la protección de mis datos, y quién recibe, y cómo sé si ese expediente no es clonado, cómo sé si ese expediente, bueno, hay muchas circunstancias a tomar en consideración y creo que es como un camino bastante largo, pero hay que recorrerlo para poder llegar a buen término, ¿no? Vinculado con esta respuesta, y antes de pasarle la palabra a los otros expositores, hay una pregunta que está muy vinculada con esto que dice Ruth, y dice: el funcionamiento de los recientes protocolos de virtualidad, ¿cómo supera este funcionamiento la necesidad de inmediatez en la recepción de pruebas confesionales, testimoniales y otras, como imprescindible para la sana crítica de los magistrados? Esta es la pregunta que fue formulada, creo que está muy vinculado con lo que Ruth acaba de decir. Le damos a César la palabra. Sí, yo creo que la virtualidad, no sé si decir nunca es demasiado, pero difícilmente supera la presencialidad 100%, porque ustedes me ven hoy, tipo, medio cuerpo para arriba, ¿verdad? No se me notan los gestos, no se me notan las expresiones, en las muecas, etcétera. Y eso dice mucho de la comunicación. A saber, la comunicación es más del 70% es gesticular, o sea, no es oral. Alrededor de un 30% nomás es lo que se escucha, ¿verdad? Entonces, se pierde mucho en esa virtualidad, en esa distancia, ¿no? Respecto a la inmediatez, lo que se pierde es muchísimo, ¿no? Pero también hay que ser sinceros que muchas veces, al menos en Paraguay, el que toma la audiencia rara vez es el magistrado, el juez. Generalmente es un oficial de secretaría, un funcionario que está ahí por una suerte de paracaidismo, una cuestión así. Entonces la inmediatez, al menos en Paraguay, es muy vaga, es muy, muy incierta, salvo que uno solicite la presencia del juez y que el juez sea el que lleve a cabo la audiencia, ¿verdad? Y muchas veces se te excusan porque no, estoy haciendo un amparo, se puede hacer una constatación judicial, etcétera, ¿verdad? No es óbice para dejar de lado, ¿verdad? Pero nos dio un portazo en la cara este tema de la virtualidad, de la presencialidad a distancia, mismo con los chicos, el colegio, las audiencias, todo cambió demasiado, ¿verdad? Y hasta ahora yo creo que nos vamos adecuando, y es algo muy lento que vamos a tener que ir adecuándonos. No creo que nunca lleguemos a adecuarnos al 100%, porque las pruebas uno las tiene mucho cariño, ¿verdad? Como yo sé, como yo evalúo la fidelidad, la confidencialidad, el proceso de bilateralidad de las pruebas, como yo sé si no está viendo lo que está respondiendo, si no le están pasando por un auricular. Hay demasiadas como yo sé, ¿verdad? Pero de igual manera, yo creo que se dejó la máquina de escribir y hoy día tenemos notebooks, tenemos laptop, tenemos en el celular, inclusive hacemos un escrito y demás. Yo creo que hay que ir para adelante. Obviamente, a mayor desempeño, mayor riesgo. A menor desempeño, menor riesgo, ¿verdad? Hay que ir sopesando eso, tanto justiciables, auxiliares de justicia, magistrados, etcétera. Es un cambio total, nada más que eso. Gracias, César. Es muy importante saber la opinión de Antonio, de escuchar la opinión de Antonio, representante de Brasil, que es el país probablemente el más avanzado en estas cuestiones. No está. Se salió, Antonio. Ay, perdón. ¿Ahí? No está. ¿Se escucha? Antonio no está presente, se retiró, dejó un mensaje que se tenía que retirar. Ah, perfecto. Gracias, Ricardo. Porque hay más perdón, pero sí. Creo que hay algunos otros colegas brasileños que podrían hablar. Perfecto, Jorge, me parece muy bueno si alguien quisiese tomar la posta, porque la verdad es que Brasil es el país más avanzado en estas cuestiones de la firma electrónica, del expediente electrónico, la virtualidad en las audiencias. Habría que ver de qué manera han podido superar este tema de la inmediatez, que, como decía muy bien César, es fundamental, porque no todo es por expresión verbal. Lo gestual hace a la veracidad del testigo, por ejemplo, a la autenticidad de lo que dice el confesante. Es decir, realmente esto genera problemas difíciles de resolver a la sala crítica del juez, ¿no? De modo que si hay algún colega brasileño que quiere tomar la posta de Antonio, bienvenido sea.
Lo dejaremos para otra ocasión entonces y seguimos con el cuestionario. Dice la siguiente pregunta. Humberto, Sí, sí. con respecto al problema de la inmediatez, en Europa se está trabajando con resolución de juicios por robótica prácticamente, con robot. Quiere decir que quizá tengamos que empezar a abrir un poco más la cabeza y ver cómo encaramos con más confianza la virtualidad. Yo en ese punto sería cauteloso, Jorge, porque entonces ni el abogado ni el juez serían útiles. Cargamos datos en una computadora y nos dan la respuesta, nos dan la sentencia. Esto está muy criticado en Europa, particularmente en Francia, sí. Está muy criticado. Son directivas de la Comunidad Europea, pero que, si bien como decía César, si bien acelera las causas, la calidad de las sentencias deja mucho que desear, ¿no? Este es un poco el tema. Sí, sin duda, pero de cualquier manera... Sí, es un proceso irreversible. Que se va hacia cada vez más... Es un proceso irreversible, yo creo que los criterios de apreciación quizás tengan que variar. Ya la sana crítica como criterio de apreciación del juez tendrá que variar a otros criterios, ¿no? Nada vuelve para atrás, de modo que hay que acompañar el proceso de la mejor manera posible. Es lo mismo que la globalización, es imparable, pero tenemos que contrarrestar los efectos negativos de alguna manera, ¿no? Sí, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal está trabajando mucho en ese tipo de cosas, digamos, en la virtualidad, ¿no? Frente al empujón que tuvimos ahora. Gracias, Jorge. La pregunta que he tenido que unir en una sola, pero que fue realmente multitudinaria, si puedo decir. ¿Cuál es el grado de respuesta de la Administración de Justicia de cada país frente a eventuales casos de abuso de poder por parte de las autoridades de control de las medidas de cuarentena? Esta es condensada, es la pregunta condensada y simplificada de por lo menos 30 preguntas. ¿Quién de ustedes quiere iniciar la respuesta, por favor? ¿Qué opinas, Ruth? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? No escuché del todo. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuál es el grado de respuesta de la Administración de Justicia de cada país frente a eventuales casos de abuso de poder por parte de las autoridades de control de las medidas de cuarentena? ¿Se entendió? Perfecto. Ruth, ¿qué opinas? Bueno, acá en Uruguay la realidad es que los uruguayos no hubo cuarentena obligatoria, eso es básico, sino que se apeló a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos de entender que estábamos ante una emergencia sanitaria y de que debíamos, una de las principales cosas que teníamos que hacer era el aislamiento social y la reapertura que fue paulatina, tenía que ver con el cuidado y el acatar los protocolos que el Estado coordinó con cada sector para poder reabrir esos sectores. En ese caso hemos tenido bastante acatamiento, pero de manera voluntaria. Ahora, han habido determinadas circunstancias en las cuales personas que no han acatado se han visto en dificultades, ¿no? La realidad es que la justicia acá estaba en una complicación, porque ¿qué pasa? No teníamos una regulación específica, por ejemplo, en el ámbito penal, para establecer si tenía un castigo penal o de otra normativa vigente el no acatar la norma sanitaria. Tal es así que recién ahora se ingresó un proyecto para modificar el 224 del Código Penal, porque ¿qué pasaba? La discusión era que el castigo en sí podía darse en el caso de los delitos de daño. Entonces,
si yo no acataba la normativa respecto a los protocolos sanitarios, ¿no? En relación me cabía. ¿Qué me podían decir? ¿Quién podía decirme, tú estás, ¿por qué? Es un delito de daño. ¿A quién le estoy causando un daño concreto? ¿Cuál es el nexo causal entre mi conducta y que yo termine causando el daño, por ejemplo, que fulano X, acá pasó un caso muy extendido, el famoso caso Carmela. Bueno, ¿qué pasa? Que la autoridad puede venir y decirme, no, tú estás incumpliendo, ¿qué? Si yo no estoy provocando el daño. Entonces, ese peso de delito de daño, delito de peligro, fue un tema bastante complejo en nuestro sistema para poder decir, bueno, la autoridad realmente puede, tiene herramientas como para decir, bueno, pero tú estás incumpliendo la norma. No sé si estoy incumpliendo la norma, porque no hay una norma específica que establezca que yo con esta conducta estoy provocando el daño. En virtud de ello, ahora ingresó un proyecto de ley donde se está regularizando esta situación y se está tomando justamente ese delito de daño, convertirlo en delito de peligro, y así sí sancionarlo. Igual es discutido, ¿no? Porque que sea una sanción penal de 3 a 24 meses de prisión por violar una norma sanitaria sin causar daño, porque sería un delito de peligro, está bastante discutido. Pero tuvimos ese inconveniente de decir, bueno, la autoridad va basada en qué me puede venir a decir, bueno, usted está incumpliendo tal regla sanitaria. Hasta ahora lo que vimos era un delito de daño, entre que no probaran el nexo causal, entre lo que era mi conducta, así sea a una violación de norma sanitaria, y un daño concreto, en realidad yo no estaba incumpliendo. Perdón, un agregado a Ruth. El proyecto de ley le agregaron a la palabra peligro, que sea peligro efectivo. Con lo cual, si vemos el sentido de la palabra efectivo, prácticamente el problema de probar la relación causal casi que subsiste. Vamos a ver qué es lo que sale, porque hay un informe en mayoría y un informe en minoría que se está redactando, lo estoy viendo, de la comisión, y va a ir al... Sí, yo también lo tenía eso. Pero lo que quiere decir que los propios legisladores tienen mucha resistencia en la medida que el delito de peligro implica una seria disminución de garantía, porque consiste solamente en la violación de la norma administrativa, ¿verdad? Claro. Entonces, y a su vez hay un sector de legisladores, un grupo de legisladores que entienden que si se establece el delito de peligro, a su vez hay que establecer medidas para darle a los que no pueden, por ejemplo, aislarse porque no tienen vivienda o algo de eso, la posibilidad de que si no se le dan vivienda, queden libres de culpabilidad. Pero todo eso está, lo relato más bien para que se vea que no hay un ánimo de sancionatorio, digamos, frente a eso, específicamente de reducirlo a la vía penal. Es discutido. Perdón por el agregado. Muy interesante y tiene vinculación con la siguiente pregunta y la última, que tiene, a mi juicio, vinculación directa con una situación que se está viviendo en la Argentina en este momento, que el Congreso no legisla nada con respecto al servicio de justicia, que el Congreso no legisla nada con relación a la pandemia, que todo se hace por DNU, es decir, son decretos de necesidad y urgencia, y existió un último decreto, un último DNU reciente, por el cual se asimila, se amenaza con la aplicación de sanciones por analogía del Código Penal, Como ustedes saben, no hay posibilidad de establecer delito por vía de decreto, o por decretos de necesidad y urgencia, es materia expresamente excluida en nuestra Constitución. Sin embargo, toda la academia
Constitucional argentina está criticando esta forma de legislar del gobierno actual. Es decir, sin que tomemos partido en absoluto desde el punto de vista ideológico. Estamos analizando la situación jurídica del problema generado por la pandemia y los abusos que se están cometiendo por las autoridades que realmente no saben cómo interpretar, puesto que no hay ley. Habrá que aplicar el Código Penal, no es preciso, no es concreto para este caso, como lo explicaba Ruth, ¿no? Y están aplicando cosas por analogía. Entonces, la pregunta viene, ¿es posible prevenir o contrarrestar con rapidez y eficacia eventuales violaciones del derecho a la intimidad de la ciudadanía, afectando la zona de reserva de la libertad individual? Esta es la pregunta que hicieron 4 o 5 colegas que evidentemente han tenido casos de abusos de autoridad y con lesión de las garantías constitucionales de los habitantes. No sé si te pido mucho, Martina, si vos como argentina podés representar una posición. Porque, por ejemplo, acá en Córdoba se ha visto, o sea, el problema es más severo de lo que parece. Realmente ha habido una eclosión porque la pandemia y la cuarentena acá es controlada por la policía administrativa, o sea, por la policía independiente del Poder Ejecutivo. A las personas que en definitiva, quienes violaban la cuarentena, iban con los procedimientos, el acta correspondiente y los procedimientos y demás, y le entregaban al Ministerio Público Fiscal, es decir, al Poder Judicial. Hubo un desentendimiento, una desinteligencia, porque el Poder Judicial de feria, cuando la parte penal puntualmente estoy hablando, se ha reestructurado todo en la ciudad de Córdoba principalmente, entonces le daban curso a procedimiento, por ejemplo mi socia hace la parte penal, y realmente hay un desconcierto porque las fiscalías se van turnando, entonces no se sabe qué fiscalía interviene, los distritos han cambiado la organización por el aislamiento social, las audiencias, porque incluso en Córdoba ya ha habido incluso condena, porque acá se consideraba que las personas que violaban la cuarentena atentaban contra la salud pública. Entonces le puso multa a la unicameral de Córdoba, sesionó y dispuso multas graves para quienes incumplan la cuarentena. Entonces, hay muchísimo abuso porque los policías administrativos no están capacitados para determinar qué control, qué es lo que se dispone, digamos, para circular, cuál de los permisos es válido, cuáles no, qué afecta, qué no, qué se puede hacer y qué no, está en manos de un policía administrativo que no está capacitado, sin desmerecer la función de nadie. Esto nos agarró por sorpresa y no están capacitados porque es la realidad. Van a entregar los procedimientos al Ministerio Público Fiscal y me ha tocado hasta en vivencia propia que nos han robado un local de mi pareja y estuvimos toda la mañana porque ni siquiera sabían qué funcionaba para controlar el aislamiento, o sea, qué parte de la fiscalía funcionaba para controlar la pandemia y cuáles para delitos comunes. Entonces, en eso se te va prácticamente buena parte del tiempo en determinar a quién le corresponde intervenir. Y luego ahí el abogado tiene que hacer absolutamente malabares para saber a dónde va a estar radicada la causa, a qué fiscalía le va a tocar, también con el consiguiente perjuicio de que en muchos casos, hasta por ejemplo acá en Córdoba, se dispuso asesores letrados, porque como los abogados era imposible designarlo por este desconcierto, la fiscalía directamente te nombraba un asesor letrado que ya venía abarrotado de antes. Entonces la verdad no se ha dado ninguna respuesta. Sí ha habido algunos casos, por ejemplo, que habían secuestrado automóviles y que habían sido hasta incluso detenidos, y la realidad y en la práctica es que a modo de amedrantamiento, entre comillas, estaban detenidos algunas horas y después lograban la libertad. Realmente, o sea, en la práctica hay mucha gente, como digo, que ha quedado detenido y que, bueno, ahora los respectivos abogados están luchando por encauzar y ver cómo va esos procedimientos. Gracias, Martina. César, ¿querés intervenir? Bueno, en Paraguay ocurrió lo mismo, hay hasta hoy una improvisación demasiado grande respecto a qué sanción utilizar, a qué norma utilizar, a qué normativa encuadrarse. Lo que sí se utilizó fue una ley del año 1996
de normas sanitarias justamente por violación relativa al medio ambiente. Era algo así muy vaga, pero era lo que más o menos, tratando de hacer una interpretación extensiva, se podía vincular a la violación de la cuarentena, ¿verdad? Y también, así como refiere Martina, las violaciones a la circulación, a la detención arbitraria, a todo lo que sea una cuestión penal, subsiste hasta hoy. De hecho, porque ahora Alto Paraná, específicamente Ciudad del Este, ciudad fronteriza con Foz, Brasil, se volvió a implementar una cuarentena cero. Yo volví a una cuarentena fase cero. Nosotros, Asunción está en fase 3, pero Ciudad del Este volvió a una fase cero, es decir, prohibición total de circular, salvo cuestiones esenciales, necesarias, farmacia, supermercado, cuestiones así. Unos colegas de Ciudad del Este presentaron habeas corpus preventivo respecto a la Policía Nacional, porque la misma Policía Nacional, que es la que hace el control general en las calles, no tenía idea de cómo aplicar el decreto que salió ahora, porque te decían, no, domingo no puedes salir de tu casa porque es día de descanso, guarda que te tenés que quedar en tu casa. No, no te puedes ir al súper porque ya te fuiste al súper ayer. O sea, una cuestión así totalmente arbitraria, sin sentido, y no sabes a quién recurrir, porque como dice Martina, el fiscal que ayer te atendía, no, hoy no está porque es su turno rotativo, viene la semana que viene, el que vino ahora no tiene idea si tu expediente o tu causa dónde está. Honestamente es un despelote y una cuestión sufrida día a día, día tras día, y aparte se complica mucho más la atención porque se excusan muchas veces en la virtualidad. Envía un correo a esta dirección y te vamos a responder. Lo que generalmente te responden es, recibimos tu correo, te vamos a responder, no sabemos cuándo, ¿verdad? Y uno está así con, vení mañana, vení después, envía un WhatsApp a este número, vení, y se crea un caos 100% respecto a la autoridad de control. Y a esa autoridad de control, ¿quién le controla? Cuando llega la respuesta, ya llega demasiado tarde. Pero también creo que tiene que ver por una cuestión de que, como nos sorprendió de la noche a la mañana, Paraguay al menos el día 9 se anuncia que va a haber cuarentena total y desde el día 10 ya hay cuarentena total, no sabemos, no había norma aplicable, no hay norma aplicable, cuál es lo más cercano, cuál es lo más parecido, pero eso yo creo que valía para un tiempo atrás. Hoy día ya estamos cuanto menos 140 días con el mismo embrollo, con la misma vuelta, que positivo, que negativo, y Paraguay tiene el tema de los inciertos, de los falsos positivos, hay una cuestión demasiado grande respecto a eso, ¿verdad? Y también la falta de respuesta efectiva por parte del sistema de justicia y la lentitud también, ¿verdad? Así como refirió el colega mexicano, 4 a 5 horas, bueno, un día Paraguay normal vos podés ver hasta 3 a 4 expedientes máximo, ¿verdad? Más de eso no podés. Y creo que me excedí un poco. Mil disculpas. Muchas gracias, César. Realmente esto expone una problemática que es común a todos los países del Mercosur y también de Latinoamérica, sin duda. De modo que estamos haciendo una especie de diagnóstico. Quizás esté en manos de los jóvenes hacer una especie de receta, que puedan receptar tanto los colegas más viejos como la propia justicia, porque la justicia no puede ampararse en la inexistencia de normas precisas para no resolver. Yo les pediría a ustedes que me permitan ahora darle la palabra a Nicolás Díaz, que es el que ha colaborado estrechamente, conjuntamente con Jorge Abramo, en la elaboración de esta videoconferencia, para que cierre este debate, esta conferencia de debate. Por favor, Nico. Muchas gracias, Humberto. La verdad que muy interesante todas las propuestas y las exposiciones de las y los colegas. Agradecer también la posibilidad de dar el cierre. Yo creo que se han tratado temas muy interesantes y que si bien las realidades sociales son distintas en los diversos países, yo creo que todos convergen en esta situación de extraordinariedad de lo que fue el COVID y todas estas situaciones dentro del brindamiento de lo que es el servicio de justicia. La verdad que muy, muy interesante cómo fuimos debatiendo también las preguntas y cómo desde la colegiación organizada se puede llegar a activar de alguna forma mecanismos
para que estas situaciones se puedan soslayar. Yo creo que la participación de los jóvenes, ya refiriéndonos en específico, nos va a dar la posibilidad, como bien decía la doctora Martina Masriera, de ver esto de lo que es el ejercicio de la profesión de a pie, ¿no? De cómo podemos ver y cómo podemos ser proactivos a la forma de encarar toda la problemática como virtual. También coincido con lo que manifestó César en esto. Yo creo que muchas cosas se pueden dar de forma virtual, que es súper positivo, pero también el tema de no descuidar la presencia que tenemos nosotros también como jóvenes colegas y como colegas en general, ¿no? De poder ver cómo es la realidad, porque a veces uno necesita ver esta realidad palpable en las necesidades de nuestros clientes. Así que yo creo que va todo encaminado. También coincido con Jorge Abramo en cuanto a la manifestación que se tiene que hacer de esto de una evolución hacia un sistema, por ejemplo, de expediente electrónico, de ver también las realidades que existen en distintos países. Por eso también destaco lo que manifestaron los colegas, por ejemplo, el colega de México, Carlos, de ver cómo realmente se va evolucionando tanto en los distintos países acá de Latinoamérica como en los países de Europa. Ver qué podemos tomar de bueno y qué poder desechar de las experiencias negativas de otros países. Eso yo creo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de evolucionar hacia un camino más próspero dentro de lo que es el sistema que en la realidad, que es la realidad actual que nos va a tocar vivir dentro de lo que es el servicio de justicia, como actores principales, diría yo, porque siempre acá se dice que somos actores subsidiarios de la justicia, pero yo creo que los abogados y las abogadas somos actores fundamentales dentro de lo que es esto de brindar el servicio de justicia, ya que somos aquellos y aquellas que tenemos el problema en primera mano, ¿sí? Y tenemos la necesidad de hacer valer los derechos de nuestros clientes y nuestras clientas. Así que la verdad que me pareció súper interesante las exposiciones. Fui tomando nota también, tratemos en la comisión de jóvenes colegas de COADEM, felicitar a Martina, a Ruth, a Antonio y a César, porque la verdad que fueron unas exposiciones muy sólidas y también han dedicado su tiempo a la investigación de las distintas problemáticas en sus respectivos países. Yo doy fe que muchos colegas que ahora están presentes y estuvieron presentes a lo largo y ancho de la reunión, que los puedo ver acá de Argentina, que son muy participativos y han aprovechado también, seguramente lo bajarán a sus respectivas comisiones locales, porque esto del abanico de posibilidades que nos dan estos espacios, Humberto, de poder ver realidades de otros países, yo creo que lo podemos aplicar realmente y que no lo tenemos que ver como algo muy lejano o algo muy teórico, sino que esto tenemos que llevarlo a la práctica indefectiblemente a nuestras respectivas circunscripciones. Así que agradecer la oportunidad que me estás dando de dar el cierre de esta exposición y aprovechar para saludarlos a todos y todas, y justamente como decía Ruth también en una parte de su pasaje de exposición, esto de fomentar la participación colegial dentro de los jóvenes colegas yo creo que es fundamental. Yo creo que tenemos que ir hacia ese lugar y también dentro de lo que es los colegios y la colegiación organizada o aquellos que buscan el norte de la colegiación organizada también fomentar y ver este intercambio en los distintos países que por ahí no la tienen conformada de ley. Así que agradecer nuevamente y ya con esto no robar más. Gracias, Nicolás. Y así, de esta manera, con la venia del presidente del COADEM, vamos a dar cierre a esta conferencia de debate, agradeciendo una vez más las brillantes exposiciones de nuestros panelistas y haciendo votos porque estos jóvenes que hoy se integran y en forma tan comprometida al COADEM continúen en la tarea y nos acompañen. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Excelente exposición. Muchas gracias. Saludos. Chao.